Euskadi nacen al año aproximadamente 175 niños con cardiopatía congénita, de los cuales un gran número tiene que ser intervenido quirúrgicamente en los primeros años de vida. Y muchos de estos niños tienen que volver a ser reintervenidos. Es importante que los niños con cardiopatía congénita tengan atención temprana desde el nacimiento debido al alto porcentaje de niños y niñas con dificultad de aprendizaje y psicomotriz. Es importante que para la recepción de atención temprana prevalezca el criterio médico y no la edad del menor, ya que muchos niños y niñas tienen necesidad después de los 6 años, que es la edad hasta la que son atendidos hoy en día. Es imprescindible la formación e información a los profesionales de la educación sobre las dificultades de los niños con cardiopatías y realizar adaptación curricular en los casos que lo necesiten. Es importante la instalación de desfibriladores en los centros educativos, tanto para los niños con cardiopatías como para los demás niños. En los centros educativos pasan muchas horas y se hacen actividades deportivas constantemente. Yo tengo una tetralogía de Fallot, 5 veces intervenido a corazón abierto y bueno, al final sí que con mi cardiopatía sí que la gente, normalmente los médicos cuando leen mis informes sí que se impactan bastante porque sí que tengo bastante movida dentro y querer mostrar que sí que podemos llegar a esa edad adulta que los médicos te lo muestran tan oscuro y que no, porque ahora mismo la medicina ha avanzado un montón y entonces sí que llegamos a esa edad adulta y podemos hacer una vida totalmente normal. Bueno, pues yo creo que es muy importante que en Euskadi, Euskal Herria, haya una asociación destinada a ayudar a los niños, jóvenes e incluso ahora adultos cardiópatas, porque al final yo, por ejemplo, me sentía sola. Era la única a mi alrededor que tenía una cardiopatía y hasta que no conocí otra asociación que es a nivel nacional, pues no conocía a nadie con una cardiopatía. Y ahora, pues al tenerla aquí, conoces a gente que es más de tu entorno, más pues cercana, ¿no? Y me parece muy importante conocer a otros jóvenes o incluso niños para poder darles esperanza de que todo va a ir bien. Bueno, pues primero me ayudó que cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo, pues les llamé para pedir, bueno, les llamé para ver un poco qué era eso que me estaba pasando, qué estaba pasando y poder hablar con alguien para compartir esa experiencia, ¿no? Y que me dijeran un poco qué iba a pasarnos y cómo iba a ser nuestro futuro, ¿no? Entonces, pues me pudo atender una psicóloga de la asociación, estuve hablando con ella, le comenté el diagnóstico que tenía mi hijo y la verdad que en ese momento me ayudó muchísimo porque me contó experiencias de personas que también habían pasado por eso y me dijo un poco pues cómo era la vida de un niño con una cardiopatía y un poco sobre qué teníamos que empezar a pensar, cuál iba a ser el futuro, ¿no? Entonces eso la verdad que te ayuda muchísimo porque no tienes ni idea sobre el tema y bueno, y hay muchos miedos y entonces pues que alguien te comente un poco cómo es la situación y cómo va a ser tu futuro, pues eso te ayuda mucho, la verdad. Pues la verdad es que yo en la asociación comencé después de pasar un periodo bastante intenso después de una operación que me replanteé muchas cosas de mi vida, entonces empecé un poco ya en ese tema de decir, querer ayudar y querer mostrar por lo menos mi punto de vista en cuanto a las cardiopatías y en cuanto ya a lo que yo he podido vivir, que no lo he llevado tan mal, entonces querer mostrárselo a otra gente y que aprendan un poco, o sea, que no se lo tomen tan a mal ni tan a pecho, porque al final no es ni todo es tan malo ni todo es tan bueno. Entonces un poco para mostrar la forma de vivir que me lo he tomado yo, entonces me puse en contacto con Bioches, tanto para buscar un poco
esa relación con otros cardiópatas que puedan tener mi misma situación, o a poder ayudar a otros que puedan vivir otras cosas bastante diferentes. Las cardiopatías, a raíz de las intervenciones que nos hacen, pueden derivar otro tipo de secuelas, o no sé si llamarlo enfermedades, pero sí, secuelas. Por ejemplo, en mi caso yo tenía escoliosis, que fue a raíz de las intervenciones, de las 3 intervenciones a corazón abierto que me han hecho, y hace 7 años, con 17, pues me tuvieron que intervenir porque ya estaba muy avanzada, y hoy en día a la hora de buscar un trabajo o así, tengo que mirar muy bien qué limitaciones me puede poner eso, porque no puedo coger pesos ni estar mucho tiempo de pie. Entonces es importante que hoy en día todas las empresas conozcan las situaciones de las cardiopatías congénitas y las consecuencias que puedan llegar a tener las intervenciones, para poder adecuar los puestos laborales a nosotros. El primer cambio importante es que cuando nace tu hijo tienes que adaptarte a la situación y entre otras cosas te recomiendan que, por ejemplo, el niño no vaya a la guardería para que no se contagie de catarros y cosas así que le pueden sentar mal en lo que es su enfermedad. Entonces, claro, la familia se tiene que organizar alrededor de esa nueva situación. Y, por ejemplo, pues yo no estoy trabajando para estar al cuidado de mis hijos, y luego también se te plantean otra serie de dificultades que, por ejemplo, en el momento de la operación, cuando ya van a hacer la intervención a tu hijo, pues claro, tienes que pensar que te tienes que trasladar a Bilbao porque les operan en Cruces, y tienes que buscar un alojamiento donde quedarte durante toda la estancia, costearte todos esos gastos. Y también plantearte la situación con respecto a tu trabajo. Si no estás trabajando, como es mi caso, pues bueno, pero luego tu pareja, ¿cómo lo hace para estar durante ese tiempo también? ¿No? Porque son estancias largas. Entonces, pues son cosas que yo pienso que deberían existir más recursos para poder ayudar a las familias que están atravesando ese tipo de situación. Bueno, lo que a mí me gustaría presentar es un estudio que se ha llevado a cabo con una muestra de 525 familias con niños con cardiopatías congénitas, en el que lo que viene a demostrar es la importancia que los niños, cuando son operados, son intervenidos, cuando tienen una cardiopatía congénita, sean atendidos desde el programa de atención temprana, que conlleva hasta los 6 años, y después aquellos en los casos en los que sea necesario se pueda continuar. Para ello se ha realizado una encuesta en la que han participado 525 familias de todo el Estado a través de diferentes asociaciones, y viene a poner de manifiesto que hay tres ejes en los que hay que poner el énfasis. Uno de ellos es que el 90% de los niños con cardiopatías congénitas son intervenidos. De ellos, el 70% lo son en el primer año de vida. Normalmente en estas intervenciones se está al menos 15 días en el hospital. Esto es un tema, quiero decir, que cuando se está en una UCI, se está intubado, es decir, realmente los riesgos y la interrupción del desarrollo es importante y merece ser tenido en cuenta. Otro eje importante sobre el que se basa el estudio es que hay alrededor de un 26% aproximadamente de niños con cardiopatías congénitas a partir de los 6 años, de 6 a 18 años, diagnosticados con un trastorno de aprendizaje o de socialización. Llama la atención que 1 de cada 5 niños repita curso, que 1 de cada 5 niños pase al siguiente curso con asignaturas, y alrededor de un 20% tenga una adaptación curricular en alguna de las materias.
Y otro eje, el tercero, es niños que no han sido diagnosticados todavía con un diagnóstico, que no lo tienen, pero que las familias sospechan, pues porque los niños son muy movidos, porque tienen déficit de atención, porque les cuesta mucho concentrarse, porque tienen una falta, lo que llamamos, ¿no?, como de madurez, un desarrollo tardío con respecto a sus compañeros, unas dificultades en cuanto a cálculo, a escritura, a lenguaje, a lectura, que evidentemente van a hacer que si no se tratan adecuadamente y no se empieza a intervenir con ellos de manera temprana, pues nos van a ir dando dificultades y van a hacer que el problema vaya siendo mayor. A todo esto, nosotros en el País Vasco estamos trabajando, los cardiólogos están totalmente de acuerdo en que hay 3 supuestos en los que los niños deberían ir directamente a atención temprana. Y son aquellos peques que han sufrido intervenciones extracorpóreas en su primer año de vida, los que han tenido sufrimiento intrauterino y los que tienen bajas saturaciones de oxígeno. La verdad es que el consenso es absoluto y ahora lo que nos queda es cómo materializar con las diputaciones, que son las encargadas en este caso de que los niños vayan a atención temprana, para que efectivamente en estos supuestos y con las conclusiones del estudio, pues esto se pueda materializar. Seguimos trabajando en la necesidad que encontramos con que los niños con cardiopatías congénitas, entre otros, tengan una intervención a partir de los 6 años y no que el programa se corte únicamente por una edad cronológica. Tenemos que atender a la clínica y a las necesidades del niño.